todas las opciones nuevas que trae una versión de base de datos, como va creciendo, por ejemplo, para el particionamiento. Particionamiento es clave, ¿verdad? Entonces, pero te digo eso, hablando de los roles. Yo como desarrollador, digamos, en ese rol, de pronto lo conozco por lo que vi en algún curso, no lo he aplicado. Y resulta que mi DBA, él está encargado solo de garantizar que los queries estén bien escritos, por ejemplo. Entonces no hay algo que... Exactamente. El criterio, porque eso en el tiempo igual va, digamos, la nueva versión, el 11G trae otro feature, digamos, que es el problema. ¿Cómo lo voy a aplicar si mi aplicación tiene 2 años de estar corriendo en producción y cambiarla supone que... Sí, el costo es tan grande de cambiarla que a veces la recomendación es no lo haga. Sí. Fíjense que una vez acababa y me decían, bueno, precisamente eso. Tenemos esta tabla que está enorme y va a crecer más. Entonces lo que queremos es particionarla. Bueno. El particionamiento es como un índice, ¿va? Está basado en columnas. Entonces la primera pregunta es, bueno, ¿sobre qué columnas conviene particionarlo? No sé. ¿Y por qué no? Bueno, es que la aplicación la compramos. Entonces, ¿qué queries son los que se utilizan sobre esas tablas para ver qué columnas tienen en el lugar y particionarlas? No sabemos. Entonces resulta que, bueno, entonces habilitemos una opción de la base de datos para capturar qué query se ejecuta. Cuando sale la lista de queries y cuando se sale el costo de hacer ese cambio, la decisión es, bueno, que se quede así, ¿verdad? Es muy, muy costoso. Hay que parar, hay que sacar datos, backups, ¿verdad? Es delicado. Entonces, ahí ya realmente hay que la evaluación de costo-beneficio. Sí. No, es mejor no hacerlo, ¿verdad? ¿Cuál es el tema? En el diseño. Ahora tocas un tema importante y eso pasa, ¿eh? El programador se preocupa de la parte de programación, la parte de diseño, y el DBA se preocupa de otra cosa. Y entonces, ¿dónde está esa unión? Porque lo que pasa es que es muy difícil que el DBA pueda definir sobre qué columna se va a indexar algo, porque no sabe, no conoce la aplicación, ¿verdad? Entonces ahí hay que amarrar esas dos, y ahí es donde entra el rol de ustedes cuando ustedes estén dirigiendo este tipo de cosas. Tiene que haber alguien que considere las cuestiones de performance, que considere que hay que tomar en cuenta, que hay que hacer para diseñar, ¿verdad? Pruebas de carga, ¿verdad? Eso es bien importante. Y es bien difícil de implementar, ¿verdad? ¿Sí? Antes de ponerlo en producción, cómo se comporta el desempeño, pero tiene que amarrarse eso. La recomendación de los autores de libros de tuning siempre es que en el diseño hay que meterle el desempeño para que facilite. O sea, cuando ya entre la producción ya debería ir tuneado, ¿verdad? Es difícil, pero ahí es donde tenemos que amarrarlo, porque si no cuesta luego corregir ese tipo de cosas, ¿verdad? Y es bien complicado esta parte. Una vez vino aquí a Guatemala una señorita venezolana, venía a hacer pruebas de desempeño sobre una SAN de carga, ¿verdad? Entonces tenía una máquina, bueno, tenía una herramienta que graficaba la carga del producto. Entonces, bueno, vamos a hacer pruebas, ¿verdad? Un sábado, me acuerdo. Y llevó a toda la gente, programadores, bueno, métanle carga a la base de datos para ver cómo se desempeña. Venían los muchachos, ¿verdad? Y corrían procedimientos y aplicaciones, habían como unas 8 personas tal vez. Y la máquina en Windows tenía como 50 cosas corriendo y se quedaba que ya no respondía todo. Y íbamos a ver la gráfica de la sangre, casi una línea hasta abajo, un piquito subía nada más. Entonces decía, póngale más carga, pero algo que lea disco. Bueno, se empezó a hacer backup, exports, imports, así un montón al mismo tiempo para que leyera disco. Y medio subía más carga. Llegó un momento en que todo el mundo dijo, mire, este es un fracaso, ¿verdad? No hay forma de ponerle más carga a eso.
solo que traigamos a todos los usuarios a ejecutarlo al mismo tiempo. La lectura de disco. Entonces realmente la prueba de carga sobre el equipo fue un fracaso porque no se sabe. O estaba muy bueno o no había carga. La realidad es que no había carga, ¿verdad? Aunque si ustedes iban a ver lo que todos estaban haciendo, uno dice, había hasta las máquinas, los Windows se ponían pantalla azul, ¿verdad? De todo lo que le ponían a correr, ¿verdad? Entonces, ahora cuando eso entró a producción, totalmente diferente la gráfica, un montón de carga y procesos. Entonces es muy complicado simular eso. Si a eso le agregamos bloqueos, concurrencia, usuarios, ¿verdad? Sube mucho la carga. Entonces es un problema serio. Oracle hizo algo muy interesante, ¿verdad? Para los que manejan Oracle, y creo que las demás bases de datos van a ir por lo mismo, que en la versión 11G trae una opción que se llama Database Test, base de datos de pruebas. Y lo que hace esto es que se instala un agente en la base de datos, incluso creo que soporta versión 10 del agente. Y este agente lo que hace es que está tomando estadísticas de toda la carga del sistema en producción y lo está grabando en un archivo. Y genera procesos, usuarios, cargan tablas, consultas, cuántos consultan al mismo tiempo, toda la estadística que pueda servir para analizar carga. Luego se toma esos archivos de carga y se pasan a esa base de datos y se cargan. Y entonces lo que hace esa base de datos es que simula el proceso en producción. Entonces dice, bueno, habían 1500 usuarios y crea sesiones o procesos que simulan a los usuarios y vuelve a aplicar todo lo que están haciendo los usuarios, ¿verdad? Genera la carga, genera bloqueos de la misma manera. Entonces ya uno prueba la aplicación ahí para poder manejar eso. También la parte esta hay un software de Java que también hace eso para aplicaciones con Java, ¿verdad? Que puede generar, probar las aplicaciones y generar procesos. Entonces va mucho a eso, a poder manejar ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque es difícil probarlo, pero idealmente deberíamos de probarlo antes. Y sobre todo si fueran lo mejor con los usuarios, ¿verdad? Para que prueben las aplicaciones. El control de calidad, ¿verdad? Que durante un tiempo estuvo mucho de moda, quality assurance de las aplicaciones, ¿verdad? Bueno, objetivos de la parte de afinamiento. ¿Qué es lo que buscamos? La reducción o la eliminación de tiempos de espera, acceso a un menor número de bloques de base de datos, estamos hablando acá, ¿verdad? De acceso a disco. Eso es bien importante, ¿verdad? A veces yo he visto queries que despliegan un registro, despliegan 2 registros, pero para poder sacar ese registro tuvieron que ir a leer a la base de datos 100.000, 200.000 registros o bloques. Entonces el acceso a disco genera una gran carga para luego solo sacar un registro, ¿verdad? Entonces los queries hay que pensarlos de tal manera que vayan a traer la menor cantidad de bloques a disco. Caché de bloques en memoria, ¿verdad? Idealmente que los datos sean encontrados en memoria. El aumento de rendimiento es otro objetivo, obviamente, ¿verdad? El aumento de la capacidad de carga y disminuir el tiempo de recuperación. Generalmente el performance va amarrado entonces a cuestiones de tiempo, ¿sí? Y desempeño. El problema es definir qué significa lento o qué significa rápido, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? Yo una vez tenía un compañero que estudió aquí conmigo, ¿verdad? Y tenía una empresa de desarrollo de software. Y me estaba platicando en el contrato donde estaba vendiendo la aplicación, decía la empresa se compromete a apoyar sobre la aplicación siempre que el sistema esté lento. Entonces le digo yo, no, pero es que ahí hay que definir qué es lento, ¿verdad? Porque